Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy emocionada porque los traje a una actividad muy canadiense, muy tradicional para estas festividades, ya que estamos cerquita a Navidad. Entonces yo les voy a contar cómo me fue a mí. Esta es la primera vez que yo también vengo a hacer esto. Aquí en Canadá se usan muchísimo los pinos de verdad, porque esos árboles duran todo el invierno. Son muy resistentes y además pues usualmente son más económicos que un árbol ya de plástico o de mentiras que son los que estamos acostumbrados ya para Navidad. Esto es una tradición que la gente ama hacer aquí, porque vienen a estas granjas que son especializadas en estos árboles, vienen, lo cortan, entonces son como un plan familiar, ven los niños y luego llegan a la casa, lo decoran durante todo el año y luego se deshacen de él, no tienen que guardarlo en ningún depósito, esas cajas grandotas de los árboles de Navidad, así que este es un plan ideal para los canadienses. Esto no fue que yo entré a un bosque, vi muchos pinos bonitos, traje mi hacha o mi cegueta y vine y lo corté, sino que, como les digo, esta granja está especializada en estos arbolitos y todos los que ven aquí tú los puedes venir a cortar, o si no, hacia la otra sección que ya les mostraré más adelante, ustedes pueden ver que están ya los precortados, pero si ustedes quieren vivir la experiencia completa y cortarlos ustedes mismos, los puedes venir a cortar aquí. Valen $30 cualquiera que escojan, desde el más chiquito hasta el más grande. Les prestan esta cegueta y ya están listos para vivir la experiencia. Bueno, este que está atrás fue el que escogí. Yo diría que en este predio hay más de 5.000 árboles, más de 5.000 pinos, y este fue el que escogí esta vez. Este fue el que más me gustó porque quiero algo pequeñito, que no sea muy grande y que sea fácil de transportar. Entonces me gusta que sea como frondoso, pero que sea chiquitico y poderlo alumbrar y también más fácil. Como les cuento, allá al frente nos dan esta cegueta, también incluida en el precio de los $30. Así que ustedes acompáñenme, miren cómo corto, nos dicen que cortemos la base y así poderlo transportar. Yo no soy experta, pero vamos a ver cómo me va. Bueno, como pueden ver, esto yo pensé que iba a ser más difícil, pero los tallos pues son como bien delgaditos, así que llevo como 1 minuto cortando y ya voy como en la mitad del tronco. Entonces ya casi voy a llegar, les mostraré cuando vaya cayendo. Bueno, como ustedes pueden ver, me ha tomado como 1 minuto y medio. Pensé que iba a ser más difícil, pero los troncos son bien delgaditos y no son como tan gruesos. Entonces me ha tomado más o menos 1 minuto y ya voy por la mitad. Y esta cegueta pues al parecer es muy buena, entonces voy a estarles mostrando cuando vaya cayendo el arbolito. Bueno, como pueden ver, es casi igual de alto a mí. Yo no soy muy alta en la vida real, entonces es bastante pequeñito, pero sin embargo es algo de lo que estaba buscando, porque como les cuento, no quería algo tan grande para el lugar donde estoy viviendo ahorita. Bueno, ahora ustedes comenten en los comentarios si ustedes creen que me lo voy a poder montar yo sola, para llevármelo más o menos a unos 20 metros que está la caseta, para que me lo alisten, me lo envuelvan y me lo pueda llevar a la casa.
este momento estamos en Drummond's Farm, que ya es la entrada, como ustedes pueden ver aquí. Y aquí ustedes van a encontrar los árboles que ya están cortados. Estos valen entre 35 y 40 dólares. Hay también de diferentes tamaños, pero hay menos variedad. Pero es una elección y también muy chévere si ustedes no se quieren tomar el tiempo de cortar el árbol. En este momento estamos localizados a más o menos 37-40 minutos en carro desde Charlottetown, y también cerca al Charlottetown Mall también los venden. Hay ya precortados, pero si ustedes no quieren como salir de la ciudad, si no tienen tiempo o inclusive si no tienen el transporte, es también una comodidad muy fácil si ustedes también quieren tener su árbol real esta Navidad. Como ustedes pueden ver aquí atrás mío están ya los precortados, así que esta es una oportunidad increíble. Se pueden llevar por 30-40 dólares un árbol de 2 metros, súper frondoso, súper lindo para decorar su casa esta Navidad. Entonces si ustedes tienen la oportunidad, no lo duden porque es una experiencia increíble. Aquí atrás están los precios, como ustedes pueden ver, así que pueden llevarse desde 30 hasta 40 dólares. Cuando ustedes quieren ayuda, se los ayudan a empacar, bien sea en la parte trasera del carro o bien sea arriba si es muy grande. Entonces eso también es un beneficio. Y yo les quería contar que si ustedes vienen a este plan, no se olviden de traer sus guantes, porque en este momento está haciendo demasiado frío y mientras yo estaba cortando con la cegueta pues tenía mis deditos congelados. Yo también traje mis botas de invierno porque usualmente esto es como a las afueras de la ciudad y a las afueras suele caer un poco más de nieve o es más difícil para el gobierno o para el estado limpiar las calles. Así que si ustedes pueden venirse bien abrigados y con sus botas de invierno y sus guantes, también háganlo. Bueno, y les cuento que ya después de tener ya el árbol en la casa, les puedo contar con más tranquilidad que cuando fui a llevarle al señor el árbol que quería y a pagarle los 30 dólares que le debía por haber cortado el árbol, el señor me dijo que me recomendaba ponerlo en una base de plástico, porque como queda solamente el tronquito, pues es muy difícil pararlo y obviamente va a estar como endeble. Entonces me dijo que a él ya se le habían acabado. Yo hubiera querido comprar de ahí, pero ya se le habían acabado. Pero me dijo que como no tenía, pues igual que podía ir a Canadian Tire, que es una tienda aquí muy famosa donde encuentras muchísimas cosas de cocina, de niños, mascotas, decoración para afuera, para adentro. Entonces es una tienda muy famosa y ahí encontré este stand. Este stand es de plástico y tiene un hueco bastante grande para, digamos, los árboles que les mostré que tienen un tronco bastante grande, y para los más chiquiticos que tienen un tronco más delgado es necesario comprar estas cositas que en realidad en español no estoy segura cómo se llaman, pero son para ajustar el tronco del árbol. Aquí en Canadian Tire los encontré con el nombre de Lag Eye Bolts. Se los voy a dejar por aquí en una foto para que la vean y para que ustedes también las puedan comprar si necesitan ajustar su árbol real de Navidad. Y así, y luego lo tengo que poner... Le tengo que poner aquí adentro, obviamente después de haber ajustado el arbolito, le tengo que poner agua porque estos árboles, ya les voy a contar por qué, pero es muy importante mantenerlos frescos y mantenerlos hidratados. Bueno, ahora poniéndolo y ajustándolo me di cuenta que tengo que cortarle varias ramitas de abajo para que los tornillos lo cojan mejor y para que el agua también entre mejor, porque como les digo es muy importante que tengamos este pino muy fresco porque puede ser muy peligroso si no lo está. Yo no tengo cegueta en este momento, pero voy a usar este cuchillo de cocina que al parecer corta bien para quitarle estas ramitas de abajo. Bueno, ya lo logré quitar esta rama bastante grande que no me iba a dejar poder ajustar bien el árbol con los tornillitos que tengo, y le estoy quitando estos pedacitos como que veo secos, como estas ramitas chiquititas que veo secas, para que no sea obviamente tan peligroso. Obviamente después de todo este video voy a tener que aspirar muy bien. Y algo muy bueno es que todo esto suelta como una babita y huele delicioso, huele a pino muy muy rico. Listo, ahora sí ya lo puse, ya está en el stand, ya está paradito solo. La verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo entre 2 personas o 3 o entre toda su familia, muchísimo mejor, porque aparte de ser un plan súper familiar, también es mucho más fácil. A mí me tomó más o menos media hora, 1 hora haciéndolo yo sola, cortándole las partes, poniéndolo bien y asegurarme de que no estuviera como balanceándose todavía. Entonces si ustedes lo pueden hacer entre más personas es muchísimo mejor, pero es una actividad también muy bonita y muy chévere. Bueno, y ahora solo me falta la mejor parte, que ustedes me van a acompañar también en ella, y es decorar mi primer árbol de Navidad yo sola. Para esta ocasión yo compré unas luces azules chiquititas. Estas me costaron 19 dólares también en Canadian Tire, y estas compré para esta ocasión también bolas plateadas de diferentes como tonos y variedades, y me costaron 7 dólares.
Bueno, ya ahora sí le puse las luces, ya solamente me faltan las bolitas que compré y me gustó mucho ponérselas y empezar como a distribuir. Yo me imagino que en familia obviamente es mucho más gratificante, mucho más lindo, pero igual es una experiencia muy bonita. Bueno, ahora ya con mi arbolito con las luces puestas y las bolitas también puestas, que fue ya el adorno que yo decidí para este año. Estoy muy contenta de mostrarles esta experiencia, me gustó muchísimo hacerla, pero no me quiero despedir de este video sin antes contarles los tips para que si ustedes compran un arbolito de estos, que es una excelente opción, también tengan mucho cuidado porque son muy lindos, pero a la vez también son muy peligrosos. El gobierno estaba anunciando que aquí en la isla todos los incendios de las casas y la cantidad de incendios aumenta muchísimo durante estas festividades porque la gente suele dejar las luces prendidas, los electrodomésticos conectados y se van de viaje, dejan velas prendidas también, que es muy peligroso, y estos arbolitos también son el principal motivo de algunos incendios que se dan en las casas. Estos árboles ya después de que son cortados dejan de ser frescos y se empiezan a secar. Estos árboles más o menos me dijeron que este en especial duraba más o menos entre 4 y 6 semanas. Si ustedes saben un poquito más también cuéntenme, déjenme en los comentarios qué saben de estos árboles. Pero los expertos de la granja me dijeron que dura entre 4 y 6 semanas, que tampoco es recomendable dejarlo más tiempo porque primero se va a empezar a poner como grisecito o café, como ustedes vieron la parte de abajo que le quité. Y también pues se va a empezar a secar y esto causa que el árbol se vuelva muy inflamable y se prenda con cualquier cosa. Entonces me dijeron que tuviera mucho cuidado al encenderlo y ponerle luces, que tuviera mucho cuidado que esas luces no fueran viejas y tuvieran los cables bien y no estuvieran como rotos, para que si el cable se llega a recalentar o el bombillo se llega a recalentar, pues el árbol no se prenda en llamas. También que no lo deje prendido mucho tiempo, que le dé como un descanso y que usualmente si puedo lo conecte solamente cuando yo estoy en la casa. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a seguir las instrucciones al pie de la letra y le voy a poner solamente las luces encendidas cuando yo esté en la casa. Además me dijeron que obviamente no lo dejara cerca a los ductos de calefacción, que son muy comunes aquí en las casas de Canadá. Usualmente están cerca donde está el guardaescobas de las paredes, en las esquinas. Entonces me dijeron que si lo iba a poner, digamos, en una orilla así, no lo tuviera tan pegado, porque como les digo, esos ductos son bastante peligrosos y si uno le pone algo inflamable cerca, de una vez se prende. También, como les dije mediante el transcurso del video, tengo que echarle agua muy constante para que se mantenga hidratado y no se seque, porque cuando se seca es cuando se vuelve peligroso. Los árboles como tal no son peligrosos, así que no tengan miedo en comprarlos o en vivir esta experiencia, porque la verdad a mí me gustó muchísimo. Pero tengan todas las precauciones posibles que les dan, pregunten cómo se los recomiendan tener para que así ustedes puedan darle un mejor uso y no se vuelvan peligrosos y más bien estén toda la Navidad acompañándolos con ustedes para que tengan un bonito recuerdo. Así que esto, más allá de mostrarles cómo me fui comprando mi primer pino o inclusive adornando mi primer árbol de Navidad, quiero que sea también una motivación para ustedes de que hay ciertas cosas a las que no estamos acostumbrados, de pronto nos parecen un poco raras, no son tradicionales para nosotros, pero igual son muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden adoptar, costumbres que se pueden adoptar de aquí, de los canadienses, que aparte de aportarnos, pues nos divierten y también las podemos compartir. Entonces si ustedes pueden hacerlo, anímense, es una experiencia muy chévere. Como yo les quería contar, obviamente esta vez me salió un poco más caro de lo que yo pensaba, porque pues compré, digamos, las bolitas y las luces, el stand, pero esta es una inversión que obviamente la voy a tener que hacer una vez en mi vida y ya cuando se acabe estas festividades voy a botar el pino, me voy a quedar obviamente con las bolitas, con las luces, con el stand, así que el próximo año ya solamente voy a tener que hacer la inversión del pino. Yo he visto más o menos que un árbol así de grande aquí, de los árboles sintéticos, están entre los 100 y los 150 dólares, así que la inversión también es muy buena y sobre todo pues te estás pagando por la experiencia, porque es una experiencia muy bonita. Como les digo, si ustedes tienen hijos, si hay hermanos, niños chiquitos en la casa, seguramente es una experiencia increíble para ellos. Entonces yo, si ustedes me preguntan a mí si recomiendo esta oportunidad y esta experiencia, la recomiendo al 100%. Espero que este video les haya gustado mucho, que les aporte. Si ustedes ya tienen un pino de estos en su casa, si ya lo han tenido,
Cuéntenme cómo les fue, también cuéntenme si les gustaría tener uno, si se animarían. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes saben algún tip, alguna experiencia, todo lo que me quieran contar, inclusive una pregunta. Los espero, los estaré leyendo allá abajo en los comentarios, y también los estaré esperando en mis redes sociales como Una Colombiana en Canadá, Facebook, Twitter, Instagram. Por allá los estaré leyendo con cualquier pregunta que tengan, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!